Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a empezar un tema nuevo donde vamos a ver las aplicaciones de la integral. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer otro repaso al movimiento rectilíneo. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y recordar lo siguiente, que si la función posición, que ya sabemos que depende del tiempo, es la función de posición de un objeto que se mueve en una línea recta, entonces ya sabemos que la función velocidad es igual a la derivada de la función posición y que la aceleración es igual a la derivada de la función velocidad. Sabiendo esto, que tenemos estas derivadas, ¿cómo podemos encontrar nosotros la función posición y la función velocidad? Bueno, pues como ya sabemos también cuál es la definición de la integral indefinida, bueno, pues ya sabemos que tenemos estas dos integrales definidas. Ya sabemos que para obtener la función posición, mejor dicho, tenemos que obtener la integral de la función velocidad, porque ya sabemos que la función velocidad es igual a la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Y aquí, para obtener la función velocidad, bueno, pues ya vemos que simplemente tenemos que obtener la integral de la función aceleración, porque ya sabemos que la función aceleración es igual a la derivada de la función velocidad. Bueno, pues sabiendo que tenemos estas integrales de aquí, nosotros ya sabemos cómo resolver ciertos problemas que implican un movimiento rectilíneo, pero antes de nada necesitamos saber cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial. Y para ello, bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos un movimiento rectilíneo horizontal, bueno, pues ¿cuál es la dirección que consideramos positiva cuando se mueve hacia la derecha? Ahora bien, si el movimiento es vertical, nosotros la dirección la consideramos positiva si el movimiento es hacia arriba. Bueno, pues sabiendo esto, aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que aquí lanzamos una flecha y la estamos lanzando hacia arriba. Como la estamos lanzando en el nivel del suelo, ¿cuál es la posición inicial cuando no ha transcurrido nada de tiempo? Bueno, pues ya vemos que es igual a 0. Y la velocidad inicial, como se está lanzando hacia arriba, la dirección es hacia arriba, bueno, pues ya vemos que la consideramos como positiva. Ahora bien, si estamos lanzando la flecha hacia abajo, desde este punto en concreto, ¿cuál es la posición inicial cuando no ha transcurrido nada de tiempo? Bueno, pues ya vemos que es igual a h. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad inicial cuando no ha transcurrido nada de tiempo? Como se está moviendo hacia abajo la flecha, como la vamos a lanzar hacia abajo, la dirección, como es hacia abajo, la velocidad la consideramos negativa. Y recordar que cuando estamos cerca de la superficie terrestre ya sabemos que tenemos una fuerza de atracción, es decir, que tenemos la aceleración. Bueno, pues la aceleración ya sabemos que es constante, la consideramos 9,8 metros por segundo, o bien ya sabemos que también tenemos 32 pies por segundos al cuadrado, que se me ha olvidado aquí, o bien ya sabemos que tenemos 980 centímetros por segundos al cuadrado. Y la consideramos constante siempre y cuando estemos cerca de la superficie terrestre, porque ya sabemos que esta aceleración va cambiando según nos vamos alejando de la superficie terrestre, porque ya sabemos que según nos vamos alejando de la superficie terrestre, la aceleración va siendo menor. Ahora bien, la consideramos constante siempre y cuando estemos cerca de la superficie terrestre. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios y nos dice lo siguiente, que un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba, importante, desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 49 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad transcurridos 2 segundos? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil? ¿Cuál es la velocidad de impacto? Bueno, pues para resolver todas estas preguntas ya vemos que necesitamos lo siguiente. Para esta primera pregunta, como necesitamos la velocidad transcurridos 2 segundos, ya sabemos que necesitamos la función velocidad, que ya sabemos que depende del tiempo. Y para obtener la altura máxima, bueno, pues ya sabemos que necesitamos la función posición, que depende del tiempo. Si tenemos estas dos funciones, ya sabemos que podemos responder estas dos preguntas. Y para cuánto tiempo permanece en el aire, bueno, pues necesitaremos saber cuál es la posición final. Y para la velocidad de impacto, bueno, pues necesitamos saber cuánto tiempo el proyectil está en el aire. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que necesitamos la función velocidad y la función posición. Bueno, pues aquí las tenemos. Recordad que tenemos estas integrales de aquí. Ya sabemos que la velocidad, mejor dicho, la función velocidad depende de la función aceleración. Y ya sabemos que la función posición depende de la función velocidad. Bueno, pues ¿cuál es la función aceleración? Ya sabemos que es igual a menos 9,8. ¿Por qué es negativa? Bueno, pues porque ya sabemos que la aceleración es hacia abajo. Bueno, pues teniendo la función aceleración podemos obtener la función velocidad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos la función aceleración por menos 9,8 y le damos solución con respecto al tiempo. Bueno, pues ya sabemos que aquí
esta constante la tendríamos que retirar de la integral y simplemente tendríamos la constante y la integral de dt, que es igual a la constante por el tiempo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que como estamos con una integral indefinida, bueno, pues ya sabemos que tenemos una constante. Aquí la tenemos. Ahora bien, necesitamos saber cuánto vale esta constante para emplear esta función que depende del tiempo. Y con ello, bueno, pues vamos a saber cuál es la velocidad transcurridos 2 segundos. Pero necesitamos este dato. ¿Cómo averiguamos cuánto vale esta constante? Bueno, pues para ello nos tenemos que fijar en la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Ya sabemos que es 49 metros por segundo. Es decir, que tenemos lo siguiente, que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que la velocidad es igual a 49 metros por segundo. Bueno, pues sabiendo esto, simplemente tenemos que realizar la correspondiente sustitución para esta función. Es decir, que aquí tendríamos lo siguiente, la velocidad transcurrido nada de tiempo, bueno, pues ya sabemos que es igual a 49 despejando para c sub 1, vamos a obtener el valor de la constante. Bueno, pues aquí la tenemos. Como digo, ya sabemos que no ha transcurrido nada de tiempo, bueno, pues ya sabemos que t es igual a 0, esta parte es igual a 0, ya sabemos que c sub 1 es igual a 49. Bueno, pues aquí tenemos la función velocidad. Ahora bien, nos estaba diciendo cuál era la velocidad transcurridos 2 segundos. Como ya tenemos su función, simplemente tenemos que sustituir la t por 2 y vamos a obtener el resultado. Aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la altura máxima? Para altura máxima necesitamos la función posición, pero recordad lo siguiente, que la función posición depende de la función velocidad. Aquí la tenemos. Bueno, pues como ya tenemos la función velocidad, que ya sabemos que esta constante es igual a 49, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir esta v de t por su correspondiente función y luego obtener la integral. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos la función velocidad, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener su integral. ¿Cuál es la integral de esta función? Ya sabemos que por un lado tenemos elevado a la 2 entre 2, que es igual a menos 4,9 por t elevado a la 2. Y en este otro lado, bueno, pues ya sabemos que tenemos a t. Bueno, pues aquí tenemos la función posición. Ahora bien, recordad que como estamos con una integral indefinida, ya sabemos que tenemos una constante. Necesitamos saber cuál es el valor de esta constante. Y para ello, bueno, pues fijaros en una cosa. Ya sabemos que el proyectil se dispara verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo. Es decir, que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que la posición es igual a 0. Bueno, pues con este dato vamos a saber cuál es la constante de la función posición. Bueno, pues como digo, cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que la posición es igual a 0, sustituimos las t's por el 0 y despejamos para c sub 2. Bueno, pues ya vemos que c sub 2 es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la función posición. Una vez que tenemos la función posición, necesitamos saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando llega el proyectil a su altura máxima. Bueno, pues fijaros que tenemos este proyectil, llega a su altura máxima y luego vuelve hacia abajo. ¿Qué podemos decir en este punto? Que la velocidad es 0. La velocidad es 0 porque ya vemos que cambia de dirección. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabemos que tenemos que emplear la función velocidad para obtener el tiempo transcurrido hasta que llega al punto máximo. Y una vez que tenemos ese tiempo, bueno, pues la sustituimos por la t en la función posición y vamos a obtener la altura máxima. Bueno, pues como digo, como ya sabemos que la velocidad es igual a 0 en el punto máximo, porque ya sabemos que va a cambiar de dirección, bueno, pues ya sabemos que en este punto la velocidad es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente la velocidad es igual a 0. Y ahora, bueno, pues ¿cómo continuamos? Tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando llega a este punto máximo. Bueno, pues despejando para la t, ya vemos que han transcurrido 5 segundos. Una vez que tenemos los segundos transcurridos hasta que llega el proyectil a su punto máximo, bueno, pues simplemente tenemos que emplear la función posición, sustituir la t por los segundos que acabamos de obtener y vamos a obtener la altura máxima. Bueno, pues aquí la tenemos. Evaluamos esta función cuando t es igual a 5 y ya vemos que obtenemos 122,5 metros. Aquí tenemos la altura máxima. ¿Cuál era otra pregunta? Bueno, pues ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Y para ello tenemos que saber cuál es la posición final. Ya sabemos que empieza desde 0, cuando no ha transcurrido nada de tiempo ya sabemos que la posición es 0, llega a su punto máximo y luego llega otra vez al nivel del suelo. ¿Cuál es la posición final? Ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues sabiendo esto, en este punto y empleando la función posición, ya sabemos que tenemos que resolver esta ecuación. Tenemos que resolver para t, que es el tiempo transcurrido
desde que sale el proyectil hasta que llega al final. Es decir, el tiempo que permanece en el aire. Bueno, pues tenemos que despejar para t, y como aquí tenemos una ecuación cuadrática, bueno, pues ya sabemos que podemos factorizar esto de aquí, lo factorizamos y ya sabemos que tenemos o bien t es igual a 0 o bien es igual a 10. Ahora bien, como ya sabemos que algo de tiempo ha tenido que transcurrir, bueno, pues nos quedamos con 10 segundos. Ya sabemos que el tiempo que el proyectil ha estado en el aire es igual a 10 segundos. ¿Y cómo lo hemos averiguado? Bueno, pues empleando simplemente la función posición. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el punto final, cuando llega a su destino, ya sabemos que la posición es igual a 0. Y como tenemos aquí su función, simplemente despejando para t, sabemos cuánto tiempo el proyectil ha estado en el aire. Y por último, ¿cuál era la última pregunta? Nos decía cuál era la velocidad de impacto. Bueno, pues para obtener la velocidad de impacto ya sabemos que necesitamos la función velocidad. Y como ya sabemos que depende del tiempo, bueno, pues necesitamos saber cuánto tiempo el proyectil ha estado en el aire, que ya sabemos que es 10 segundos. Bueno, pues como ya sabemos cuánto tiempo ha estado en el aire, sustituyendo la t por ese tiempo, obtenemos la velocidad de impacto en el momento que llega al suelo. Bueno, pues resumiendo, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues vamos a ver otra vez el problema. Y nos decía lo siguiente, que se lanzaba un proyectil hacia arriba desde el nivel del suelo. Bueno, pues con ese dato ya sabemos que la posición inicial es igual a 0. Y nos está diciendo que la velocidad inicial es igual a 49 metros por segundo. Es decir, que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que la velocidad es igual a 49 metros por segundo. Y sabiendo cuáles son la función posición y la función velocidad, y con estos datos, nosotros podemos resolver el problema, porque para saber cuál es la velocidad transcurridos 2 segundos, necesitamos simplemente la función velocidad, que ya sabemos que depende del tiempo. Y aquí la teníamos. ¿Cuál era el problema? Que simplemente teníamos que saber cuánto vale la constante. Y para ello, como tenemos el dato inicial, que ya sabemos que es igual a 49 metros por segundo, bueno, pues simplemente sustituyendo la t por 0, porque no ha transcurrido nada de tiempo, y despejando para c sub 1, averiguábamos cuánto valía la constante. Y a partir de ahí, empleando esta función velocidad, para cualquier tiempo transcurrido vamos a saber cuál es su velocidad. Para la altura máxima que alcanza el proyectil ya sabemos que tenemos que emplear la función posición, aquí la tenemos, es decir, que tenemos que obtener la antiderivada de la función velocidad, y una vez que la tenemos ya sabemos que tenemos nuevamente otra constante. ¿Cuál era el valor de esta constante? Bueno, pues ya sabemos que como se lanza el proyectil a nivel del suelo, cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que su posición es igual a 0. Sabiendo eso y sustituyendo las t's por el 0, obteníamos la constante. Una vez que obteníamos la constante, bueno, pues aquí teníamos la función posición, y para obtener el alcance máximo ya sabemos que esta función depende del tiempo. Tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando el proyectil llega al punto máximo. Y para este punto ya sabemos que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cambia de dirección. Como cambia de dirección, en este punto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que el tiempo que ha transcurrido para que el proyectil llegue al punto máximo, sabemos que tenemos que emplear esto de aquí, que ya sabemos que en este punto la velocidad es igual a 0. Sabiendo eso, hemos averiguado cuánto tiempo ha tardado el proyectil en llegar al punto máximo, y con ese tiempo, sustituyéndolo en la función posición, hemos averiguado cuál era el alcance máximo. Y por último, nos estaba diciendo cuánto tiempo permanecía en el aire, y con ese dato, bueno, pues nosotros ya sabemos que como llega otra vez al nivel del suelo, ya sabemos que transcurrido ese tiempo, la posición es igual a 0. Sabiendo eso y despejando para t, averiguamos cuánto tiempo ha transcurrido el proyectil en el aire. Y una vez que hemos averiguado cuánto tiempo ha estado el proyectil en el aire, cuál es la velocidad de impacto cuando llega al suelo, bueno, pues simplemente, como aquí tenemos la función velocidad y depende del tiempo, solo necesitamos saber cuánto tiempo ha transcurrido hasta que ha llegado al suelo, es decir, cuánto tiempo el proyectil permanece en el aire. Y como ya sabemos que son 10 segundos, realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la velocidad de impacto. Y recordar que es negativa porque desde este punto, desde el punto máximo hasta el suelo, la dirección es hacia abajo. Por eso la velocidad es negativa. En cambio, desde que se lanza el proyectil hasta que llega a su punto máximo, ya sabemos que la velocidad es positiva. ¿Por qué? Porque la dirección es
hacia arriba. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 50 pies con una velocidad inicial de 8 pies por segundo. ¿Cuál es la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura? Bueno, pues para que se vea mejor, aquí tenemos el dibujo. Como vemos, ya vemos que se lanza una pelota de tenis desde esta altura, 54 pies. Y ya vemos que su velocidad inicial es igual a menos 8 pies por segundo. ¿Por qué es negativa? Porque ya vemos que la dirección es hacia abajo. ¿Y cuál va a ser la posición final? Bueno, pues ya vemos que va a ser la cabeza de la persona, que se encuentra a 6 pies del suelo. Y por último, que no lo he puesto aquí, ¿cuál es la posición inicial? Bueno, pues ya vemos que la posición inicial realmente es igual a 54 pies, porque es de donde se lanza la pelota. Bueno, pues sabiendo todo esto, ¿cómo obtenemos la velocidad de impacto? Para la velocidad de impacto, ya sabemos que necesitamos la función velocidad, y como va a depender del tiempo, simplemente necesitamos saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se lanza la pelota hasta que llega a la cabeza de la persona. Y para obtener eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la función posición. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la posición final de la pelota de tenis y aquí tenemos su posición inicial. Bueno, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Como digo, necesitamos la función velocidad, que ya sabemos que depende de la función aceleración. ¿Cuál es la función aceleración? Como estamos con pies, bueno, pues aquí lo tenemos, menos 32 pies por segundos al cuadrado. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y obteniendo la antiderivada de esta nueva función, ya sabemos que obtenemos esta nueva función. Ahora bien, tenemos que saber cuánto vale c sub 1. Y para ello, bueno, pues tenemos que saber cuál es la velocidad inicial. Y ya sabemos que es menos 8 pies por segundo. Bueno, pues sustituyendo esta t por 0, porque no ha transcurrido nada de tiempo, que ya sabemos que su velocidad es igual a menos 8, y despejando para c sub 1, obtenemos el valor de la constante. Bueno, pues aquí tenemos la función velocidad. Y esto es lo que necesitamos para saber cuál es la velocidad de impacto. Ahora bien, para saber cuál es la velocidad de impacto, como depende del tiempo, necesitamos saber cuánto tiempo ha transcurrido una vez que se suelta la pelota de tenis y llega a la cabeza de la persona. Y para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la función posición. ¿Cómo obtenemos la función posición? Ya sabemos que depende de la función velocidad. Aquí lo tenemos. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener su antiderivada. ¿Cómo obtenemos su antiderivada? Ya sabemos que aquí tenemos 2 entre 2, o lo que es lo mismo, menos 16 por t elevado a 2. Y en este lado ya sabemos que tenemos t. Bueno, pues aquí la tenemos nuevamente. Tenemos que saber cuál es el valor de c sub 2. Y para ello ya sabemos que necesitamos la posición inicial. ¿Cuál era la posición inicial cuando no había transcurrido nada de tiempo? Ya sabemos que es igual a 54 pies. Bueno, pues sabiendo eso, sabiendo, como digo, que la posición inicial es igual a 54, bueno, pues sustituyendo las t's por 0 y despejando para c sub 2, obtenemos el valor de la constante. Bueno, pues aquí tenemos la función posición. Ahora bien, tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se suelta la pelota, que ya sabemos que su posición inicial es igual a 54 pies, hasta que llega a la cabeza de la persona, que ya sabemos que la posición de la pelota, ya sabemos que corresponde a 6 pies, que es la altura de la persona. Bueno, pues sabiendo todo esto, ya sabemos que la posición final es igual a 6 pies. Recordar que necesitamos saber el tiempo que ha transcurrido desde que se suelta la pelota hasta que llega a su destino. ¿Cuál es su destino? Ya sabemos que es la altura de la persona, porque llega a la cabeza de la persona. Y como ya sabemos que su altura es igual a 6 pies, bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora simplemente, bueno, pues tenemos que despejar para t, y como tenemos una ecuación cuadrática, bueno, pues ya sabemos que podemos factorizar menos 8. Una vez que lo factorizamos, tenemos que factorizar este trinomio. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que lo factorizamos, ya sabemos que tenemos o bien este resultado o bien este otro. Bueno, pues ya sabemos que tenemos, por un lado, t es igual a 3 medios o t es igual a menos 2. Como no podemos tener un tiempo negativo, porque ya sabemos que algo de tiempo ha transcurrido, nos quedamos con este tiempo de aquí. Bueno, pues ya sabemos que este tiempo es el tiempo que ha tardado la pelota una vez que se ha soltado y ha llegado a la cabeza de la persona. Con ese dato y teniendo la función velocidad, vamos a obtener su velocidad de impacto. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir la t por lo que acabamos de obtener y vamos a obtener, como digo, la velocidad de impacto. Ya vemos que la velocidad de impacto es igual a menos 56 pies por segundo. Bueno, pues vamos a ver el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que la función posición de un objeto que se mueve sobre una recta de coordenadas es la siguiente.
donde S, bueno, pues ya vemos que se mide en centímetros y T en segundos. Encuentre la distancia recorrida para este intervalo de tiempo que va desde 0 hasta 9. Ahora bien, tenemos que obtener la distancia total, pero ya sabemos que la distancia no puede ser negativa. Es decir, que tenemos que emplear el valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la velocidad sí que puede ser negativa. Bueno, pues como ya vemos que la distancia depende de la velocidad y la velocidad puede ser tanto positiva como negativa, pero la distancia solo puede ser positiva, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el valor absoluto. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la función velocidad? Bueno, pues como aquí tenemos la función posición, ya sabemos que si derivamos esta función, obtenemos la función velocidad. Bueno, pues como digo, como ya tenemos la función posición, al obtener su derivada vamos a obtener la función velocidad. Aquí la tenemos. Ahora bien, como digo, tenemos que saber cuál es la dirección de la velocidad, porque ya sabemos que puede ser positiva o negativa, pero para la distancia siempre tiene que ser positiva. Y como estamos empleando el valor absoluto, bueno, pues tenemos que saber sobre qué intervalo la velocidad es negativa y sobre qué intervalo la velocidad es positiva. Bueno, pues como ya vemos que puede cambiar de signo. ¿Cuándo cambia de signo? Cuando la velocidad es igual a 0. Cuando la velocidad es igual a 0, eso significa que va a cambiar de dirección. Bueno, pues ¿cuándo la velocidad es 0? Bueno, pues como estamos con un intervalo de tiempo, ¿cuál es el tiempo donde la velocidad es igual a 0? Bueno, pues simplemente como la velocidad es 0, empleando la función velocidad, y como digo, es igual a 0, despejando para t, ya vemos que t es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que como en 3 cambia de dirección, ya sabemos que de 0 a 3, y voy a contar solo intervalos abiertos, bueno, pues ya sabemos que desde 0 a 3 la velocidad va a ser o positiva o negativa, y ya sabemos que para el otro intervalo la velocidad va a tener el signo opuesto. Si aquí era positiva, aquí va a ser negativa, y viceversa, si aquí es negativa, aquí va a ser positiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en este punto la velocidad es igual a 0. Significa que la partícula o el objeto va a cambiar de dirección. Bueno, pues como tenemos estos dos intervalos realmente, bueno, pues simplemente tenemos que emplear la función posición, evaluar esta función para estos puntos finales que tenemos en estos intervalos y averiguar cuál es el valor de la posición. Bueno, pues cuando t es igual a 0, cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya vemos que la posición es igual a 0. Cuando han transcurrido 3 segundos, bueno, pues ya vemos que la posición es igual a menos 9. Y cuando han transcurrido 9 segundos, bueno, pues ya vemos que su posición es igual a 27. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, aquí lo tenemos. Cuando no ha transcurrido nada de tiempo, su posición es igual a 0. Cuando han transcurrido 3 segundos, ya vemos que la posición es igual a menos 9. Y cuando han transcurrido 9 segundos, bueno, pues ya vemos que la posición es igual a 27. En este punto, recordar, como se está cambiando de dirección, ya sabemos que la velocidad es igual a 0. Y eso es lo que hemos averiguado. Hemos averiguado dónde la velocidad era igual a 0, en qué tiempo la velocidad era igual a 0, y eso significa que ya sabemos que el objeto cambia de dirección. Y como hemos evaluado ahora estos puntos finales en la función posición, hemos averiguado dónde la posición es negativa y dónde es positiva. Sabiendo esos datos, nosotros ya sabemos cómo darle solución a esta integral definida, porque ya sabemos que estamos empleando el valor absoluto y necesitamos saber en qué intervalo la velocidad es negativa y en qué intervalo la velocidad es positiva. Bueno, pues teniendo en cuenta estos valores, ya sabemos que la velocidad es negativa para este intervalo semicerrado que va desde 0 hasta 3 sin incluirlo. Y ya vemos que la velocidad es positiva o igual a 0 para este otro intervalo cerrado que va desde 3 al 9. Aquí incluimos el 3 porque ya sabemos que la velocidad es 0 y aquí no lo incluimos porque la velocidad tiene que ser negativa y en este punto ya sabemos que es igual a 0. De ahí que aquí sí que lo incluimos, pero aquí no lo incluimos. Y ya sabemos que el 9 también lo incluimos porque la velocidad es mayor que 0. Bueno, pues teniendo todo esto claro y sabiendo cómo obtener la distancia total, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta integral definida. Aquí tenemos los puntos finales, ya sabemos que vamos desde 0 hasta 9. Y como estamos con valor absoluto, bueno, pues teniendo claro cuál es la definición del valor absoluto, llegamos a estas integrales definidas. Ya sabemos que la suma de estas dos integrales definidas es igual a esta integral definida, donde se está empleando el valor absoluto. Pero aquí vamos desde 0 hasta 9, por eso estamos empleando el valor absoluto, porque ya sabemos que en algún lugar la velocidad es negativa. Pero para darle solución tenemos que saber sobre qué intervalos la velocidad es negativa y sobre qué intervalos la velocidad es positiva o igual a 0.
Bueno, pues cuando es negativa ya sabemos que estamos con este intervalo, como hemos visto en esta gráfica, que vamos desde el 0 hasta el 3 sin incluirlo. Bueno, pues por la definición del valor absoluto ya sabemos que aquí tenemos menos y la propia función. Ahora bien, cuando estamos con este intervalo ya sabemos que o bien la velocidad es igual a 0 o mayor que 0. Bueno, pues simplemente tenemos que emplear esta otra función. Una vez que tenemos definidas estas integrales definidas, ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que por un lado tenemos, para esta integral definida tenemos 2t al cuadrado entre 2, o lo que es lo mismo, t al cuadrado. Y aquí en esta parte ya sabemos que tenemos a t. Ahora bien, como aquí tenemos un negativo, ya sabemos que el negativo multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Aquí lo tenemos. Y para esta otra lo mismo, tenemos 2 entre 2, o lo que es lo mismo, t al cuadrado. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos a t. Una vez que tenemos resueltas las integrales indefinidas, ¿cómo le damos solución a las integrales definidas? Ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues aquí lo tenemos, le vamos dando solución y ya vemos que llegamos a 45 centímetros. ¿Cuál es la distancia total que ha recorrido el objeto sobre este intervalo cerrado que va desde 0 a 9, que es para el tiempo? Bueno, pues ya hemos visto que es 45 centímetros. Bueno, pues ya veis que la clave es la siguiente. Ya sabemos cómo obtener realmente la función posición, la función velocidad y también la función aceleración, que ya sabemos que es igual a una constante. Bueno, pues una vez que tenemos estas funciones, como ya sabemos que tenemos que averiguar cuánto vale las constantes, para ello necesitamos saber cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial. Con esos datos ya vais a ver que podemos resolver la mayoría de estos problemas que implican un movimiento rectilíneo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver otro repaso al área. Hasta la siguiente.